Historia de la filosofía, volumen 1, 57, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 2. La patrística de los dos primeros siglos. 133. Caracteres de la patrística. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Cuando el cristianismo, para defenderse de los ataques polémicos y de las persecuciones, y asimismo para garantizar su propia unidad contra escisiones y errores, tuvo que poner en claro sus propios presupuestos teóricos y organizarse como sistema doctrinal, se presentó como expresión completa y definitiva de la verdad que la filosofía griega había buscado, aunque solo la había hallado de una manera parcial e imperfecta. Una vez en el terreno de la filosofía, el cristianismo sostuvo su continuidad con la filosofía griega y se presentó como la última y más completa manifestación de la misma. Justificó esta continuidad con la unidad de la razón, que Dios ha creado idéntica para todos los hombres y todos los tiempos, y a la cual la revelación cristiana ha dado el último y más seguro fundamento, y con esto afirmó implícitamente la unidad de la filosofía y de la religión. Esta unidad no es un problema para los escritores cristianos de los primeros siglos, es más bien un dato o un presupuesto que guía y dirige toda su investigación. Y aun cuando establecen una antítesis polémica entre la doctrina pagana y la cristiana, como en el caso de Tasiano, esta antítesis se establece en el terreno común de la filosofía y presupone, por tanto, la continuidad entre cristianismo y filosofía. Era natural, desde este punto de vista, que se intentase, por un lado, interpretar el cristianismo mediante conceptos tomados de la filosofía griega para así enlazarlo con tal filosofía. Por otra parte, conducir el significado de la filosofía griega al mismo cristianismo. Este doble intento, que en realidad es uno solo, constituye la esencia de la elaboración doctrinal de que el cristianismo fue objeto en los primeros siglos de la era común. En esta misma elaboración, los padres de la Iglesia, como era inevitable, se ayudaron e inspiraron en las doctrinas de las grandes escuelas filosóficas paganas, sobre todo de los estoicos, lanzándose a veces, como ocurre en Tertuliano, hasta aceptar tesis aparentemente incompatibles con el cristianismo, como la de la corporeidad de Dios. Este periodo de elaboración doctrinal es la patrística. Padres de la Iglesia son los escritores cristianos de la antigüedad, que han contribuido a la elaboración doctrinal del cristianismo y cuya obra ha sido aceptada y hecha propia por la Iglesia. El periodo de los padres de la Iglesia se puede considerar cerrado con la muerte de Juan Damasceno para la Iglesia griega, hacia 754, y con la de Beda el Venerable, 735, para la Iglesia latina. Este periodo puede dividirse en tres fases. La primera, que llega hasta el año 200, está dedicada a la defensa del cristianismo contra sus adversarios paganos y gnósticos. La segunda, que va del 200 hasta el 450, está dedicada a la formulación doctrinal de las creencias cristianas. La última, que va desde el 450 hasta el fin de la patrística, se caracteriza por la reelaboración y sistematización de las doctrinas ya formuladas. 134. Los padres apologetas. Los padres apologetas del siglo I son los autores de cartas que ilustran algunos puntos particulares de la doctrina cristiana y regulan cuestiones de orden práctico y religioso. Tales son el autor de la llamada Carta de Bernabé, Clemente Romano, Hermes, Ignacio de Antioquía y Policarpo. Pero estos escritores todavía no abordan problemas filosóficos. La verdadera actividad cristiana empieza con los padres apologetas en el siglo II. Estos padres escriben en defensa, apología, del cristianismo contra los ataques y persecuciones que se le dirigen. En este periodo los cristianos son hostilizados por los hebreos como extranjeros y son perseguidos por los paganos. Los escritores paganos emplean la sátira y la burla contra el cristianismo. Los cristianos son objeto del odio de la plebe pagana y de las persecuciones sistemáticas del Estado. En estas condiciones nacen las apologías. La más antigua de que se tiene noticia es la defensa presentada al emperador Adriano hacia el año 124, con ocasión de una persecución de cristianos, por Quadrato, discípulo de los apóstoles. De ella solo conservamos un fragmento, guardado por Eusebio.
La apología del filósofo Marciano Arístides ha sido encontrada en 1878 y va dirigida al emperador Antonino Pío. En ella se afirma ya explícitamente el principio de que solo el cristianismo es la verdadera filosofía. De hecho, solo los cristianos tienen el concepto de Dios que se deriva necesariamente de la consideración de la naturaleza. Se usan conceptos platónicos en esta demostración. El orden del mundo, tal como aparece en los cielos y en la tierra, hace pensar que todo se mueve por necesidad y que Dios es el que lo mueve y lo gobierna todo. Arístides insiste en la inaccesibilidad e inefabilidad de la esencia divina, para contraponer el monoteísmo riguroso del cristianismo a las creencias de los bárbaros, que han adorado los elementos materiales, de los griegos, que han atribuido a sus dioses debilidades y pasiones humanas, y de los judíos, que aún admitiendo un solo Dios, sirven más bien a los ángeles que a él. Pero la primera gran figura de padre apologista y el verdadero fundador de la patrística es Justino. 135. Justino. Justino nació probablemente en el primer decenio del siglo II en Flavia Neápolis, la antigua Siquem, ahora Nablus, en Palestina. Él mismo nos describe su formación espiritual. Hijo de padres paganos, frecuentó los representantes de las diversas tendencias filosóficas, estoicos, peripatéticos y pitagóricos, y profesó durante largo tiempo las doctrinas de los platónicos. Finalmente encontró en el cristianismo lo que buscaba, y desde entonces, con su palabra y sus escritos, lo defendió como la única y verdadera filosofía. Vivió mucho tiempo en Roma y fundó ahí una escuela, y en Roma sufrió el martirio entre el 163 y el 167. De las obras que nos quedan, solo 3 son seguramente auténticas: el diálogo con el judío Trifón y 2 apologías. La primera y más importante de ellas está dirigida al emperador Antonino Pío y debe haber sido compuesta en los años 150-155. La segunda, que es un suplemento o un apéndice de la primera, fue motivada por la condenación de 3 cristianos, reos de profesarse tales. El diálogo con el judío Trifón refiere una discusión que tuvo lugar en Éfeso entre Justino y Trifón, y tiende sustancialmente a demostrar que la predicación de Cristo realiza y completa las enseñanzas del Viejo Testamento. La doctrina fundamental de Justino es que el cristianismo es la única filosofía segura y útil, y que es el resultado último y definitivo a que la razón debe llegar en su investigación, puesto que la razón no es otra cosa que el Verbo de Dios, esto es, Cristo, del cual participa todo género humano. Nosotros aprendimos, dice, que Cristo es el primogénito de Dios y que es la razón, de la cual participa todo el linaje humano. Y los que vivieron según razón son cristianos, aunque fueron considerados ateos. Entre los griegos, Sócrates, Heráclito y otros como ellos. Y entre los bárbaros, Abraham y Ananías, y Azarías, y Misael, y Elías, y otros muchos. De modo que aquellos que nacieron y vivieron irracionalmente eran malvados y enemigos de Cristo, y asesinos de los que viven según la razón. Mas quienes vivieron y viven según la razón son cristianos impávidos y tranquilos. Con todo, estos cristianos anteriores no conocieron toda la verdad. Había en ellos semillas de verdad, que no pudieron entender completamente. Podían, ciertamente, ver de modo oscuro la verdad mediante aquella semilla de razón que había innata en ellos. Pero una cosa es la semilla y la imitación, otra es el desarrollo completo y la realidad, de la cual la semilla y la imitación nacen. Aquí, la doctrina estoica de las razones seminales es empleada para fundamentar la continuidad del cristianismo con la filosofía griega, para reconocer en los filósofos griegos a los anticipadores del cristianismo y para justificar la obra de la razón mediante la identificación de la misma con Cristo. Esta doctrina permite a Justino la identificación completa entre el cristianismo y la verdad filosófica. Todo lo que de verdad se haya dicho pertenece a nosotros los cristianos, ya que, además de Cristo, nosotros adoramos y amamos al Logo, del Dios ingénito e inefable, el cual se hizo hombre por nosotros para curarnos de nuestras enfermedades participando de ellas. Dios es el eterno, el increado, el inefable. Es la noción de una realidad inexplicable, enraizada en la misma naturaleza de los hombres. A su lado y por debajo de él hay otro Dios,
el Logos coexistente y engendrado antes de la creación, por medio del cual Dios creó y ordenó todas las cosas. Así como una llama no disminuye cuando enciende otra, del mismo modo aconteció con Dios en la creación del Logos. Después del Padre y el Logos está el Espíritu Santo, llamado por San Justino el Espíritu Profético, al cual los hombres deben las virtudes y los dones proféticos. El hombre ha sido creado por Dios libre de hacer el bien y el mal. Si el hombre no tuviese libertad, no tendría mérito del bien ni de la culpa del mal realizado. El alma del hombre es inmortal solo por obra de Dios. Sin esta, con la muerte, volvería a la nada. Pero también el cuerpo está destinado a participar de la inmortalidad del alma. Debe venir, en efecto, según el anuncio de los profetas, una segunda parusía de Cristo, y esta vez vendrá con gloria, acompañado por la legión de los ángeles, resucitará los cuerpos y revestirá de inmortalidad a los de los justos, mientras condenará al fuego eterno a los de los inicuos.